Lo que estás a punto de escuchar no es una fórmula mágica, tampoco es una promesa vacía o una fantasía para venderte ilusiones. Es una idea poderosa, 1000 veces ignorada, pero que ha transformado la vida de aquellos que se atrevieron a aplicarla. Porque entrenar tu mente no es una opción, es la única puerta real hacia la abundancia. Este no es solo un video, es el inicio de una transformación que cambiará tu manera de pensar, sentir y actuar frente al dinero y frente a ti mismo. Si hoy no tienes el dinero que deseas, no es por falta de esfuerzo ni por falta de inteligencia. Es porque tu mente fue programada para sobrevivir, no para prosperar. Fuiste entrenado para obedecer, no para crear. Y si no tomas el control de esa programación, pasarás tu vida entera trabajando duro para construir los sueños de alguien más, mientras los tuyos se marchitan en silencio. Esto no lo enseñan en la escuela, no lo verás en las noticias, no lo escucharás en conversaciones comunes, pero quienes lo han aplicado, quienes han dominado esta práctica, no solo han cambiado sus cuentas bancarias, han cambiado su destino, porque una mente entrenada para la riqueza no vuelve jamás a vivir en escasez. Napoleon Hill no era millonario, no creció entre lujos, ni heredó una fortuna. Era un observador, un aprendiz, un hombre curioso que pasó más de 20 años entrevistando a las personas más ricas, más influyentes y más exitosas de su época. Y al hacerlo, descubrió algo que rompía con todo lo que la sociedad creía sobre el dinero. No era el trabajo duro, no era el nivel académico, no era la suerte, era la forma de pensar. Todos ellos, Ford, Edison, Carnegie, compartían una característica en común. Tenían una visión clara, una obsesión definida, una certeza mental de que lograrían lo que se proponían. Y esa convicción, esa fuerza interna, se manifestaba con una precisión casi matemática en su realidad externa. Hill no se quedó con la observación, lo convirtió en un sistema. Y ese sistema, plasmado en Think and Grow Rich, no era un libro sobre dinero. Era un manual sobre cómo operar la mente humana para producir resultados extraordinarios. Yo leí ese libro en uno de los peores momentos de mi vida, sin trabajo, endeudado, sin rumbo, y recuerdo claramente la primera frase que me impactó. Todo lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Al principio pensé que era solo una frase bonita, pero algo dentro de mí, una intuición, una esperanza, me pidió que siguiera leyendo. Y así lo hice. Página tras página, empecé a descubrir un patrón que jamás me habían enseñado. Tu mente es un imán. Atrae aquello que se alinea con tus pensamientos dominantes. Si piensas en escasez, atraerás más razones para sentirte escaso. Si piensas en posibilidades, atraerás puertas que antes estaban ocultas. La mente no discrimina, solo obedece. Entonces me pregunté, ¿qué le estoy diciendo a mi mente todos los días? ¿Qué tipo de pensamientos dejo entrar sin cuestionarlos? La respuesta fue dura. Me repetía constantemente que no era suficiente, que era muy tarde, que nunca alcanzaba. Y cada uno de esos pensamientos era una orden que mi subconsciente cumplía con precisión. Hill enseñaba que el subconsciente es como tierra fértil. No le importa si plantas rosas o espinas, solo se encarga de hacer crecer lo que siembras. Y lo que siembras son tus pensamientos. Con cada palabra, con cada emoción, estás plantando semillas. ¿Qué estás sembrando hoy? Ahí fue cuando empecé a entrenar mi mente. No con teorías, sino con práctica diaria. Me levantaba cada mañana y afirmaba con intención y convicción: estoy reprogramando mi mente para la riqueza.
Estoy aprendiendo a pensar como una persona próspera. Estoy alineando mis acciones con mi propósito. Al principio, mi mente se resistía. Me decía que era mentira, que era ridículo. Pero seguí, porque entendí algo poderoso. Tu mente puede contradecir tus afirmaciones, pero no puede ignorar tu consistencia. La repetición, combinada con emoción, es la herramienta más potente de transformación. Poco a poco, mi realidad empezó a cambiar. No de forma mágica, sino de forma progresiva. Empecé a ver oportunidades que antes ignoraba. Personas nuevas aparecieron en mi vida. Mi nivel de acción se multiplicó. Y lo más importante, mi identidad comenzó a cambiar. Dejé de verme como una víctima y empecé a verme como un creador. Y eso lo cambió todo. Si esto te está resonando, si sientes que algo dentro de ti quiere despertar, quiere salir del bucle en el que llevas años, haz clic en el enlace de la descripción y comienza tu entrenamiento mental hoy. No esperes a que algo externo cambie. El cambio empieza adentro y empieza ahora. 3 cosas importantes que debes saber. Primero, debes entender que tus pensamientos no son neutros. Cada pensamiento tiene una vibración, una frecuencia, una consecuencia. Pensar "no puedo" no es inocente, es destructivo, porque tu mente actúa como si fuera cierto. Cada vez que te repites una limitación, la estás reforzando. Por eso, necesitas elegir con sabiduría lo que dejas entrar a tu mente. Segundo, el dinero no es malo, no es sucio, no es una traición a tus valores. El dinero es una herramienta, un amplificador. Si eres generoso, el dinero te permitirá ser más generoso. Si tienes propósito, el dinero te permitirá expandirlo. Pero si asocias el dinero con culpa, nunca lo retendrás. Por eso, debes sanar tu relación con la abundancia. Tercero, la mente se entrena con intención y disciplina. No es un acto de un solo día, es una práctica constante. Como el cuerpo necesita ejercicio para fortalecerse, la mente necesita foco y repetición. Las afirmaciones, la visualización, la gratitud, la lectura, no son rituales vacíos, son anclas que reprograman tu identidad. La mayoría de las personas vivirán su vida repitiendo lo que otros pensaron por ellas. Heredarán creencias, miedos, límites y los pasarán a la siguiente generación, sin cuestionarlos. Pero tú puedes detener ese ciclo. Puedes ser el punto de quiebre. Puedes ser la excepción. Puedes ser quien decida conscientemente entrenar su mente y construir una realidad diferente. No importa cuánto hayas perdido, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa tu edad, tu historia o tu situación actual. Si decides hoy empezar a pensar diferente, tu futuro también será diferente. Porque el universo no premia al perfecto, premia al que es constante, al que decide levantarse una vez más, al que cree, aunque no tenga pruebas, al que avanza, aunque tenga miedo. Entrenar tu mente es el acto más revolucionario que puedes hacer, porque en un mundo que intenta programarte para el miedo, la escasez y la mediocridad, pensar con libertad, abundancia y propósito es un acto de rebeldía y también es un acto de amor propio. Haz clic en el enlace de la descripción y comienza tu entrenamiento mental hoy. Tu mente es el activo más poderoso que tienes y ha llegado el momento de usarla a tu favor.